Los talibanes gobernaron Afganistán con un cruel puño de hierro entre 1996 y 2001. Este grupo de fundamentalistas del Islam, conformado principalmente por veteranos de la guerra con la Unión Soviética, alcanzó el poder tras un levantamiento generalizado en las provincias del sur. Sin embargo, debido a sus profundos vínculos con grandes agrupaciones terroristas yihadistas, principalmente Al-Qaeda, se ganaron enemigos en todo Occidente. De hecho, debido a la vocación que mostró el gobierno talibán de asistir a criminales y genocidas como Osama Bin Laden, además de otros cuadros terroristas, a quienes brindaron asilo tras los atentados del 9/11, Afganistán fue el principal objetivo de Estados Unidos en su campaña contra el terror. En diciembre de 2001, las fuerzas norteamericanas, tras una impactante invasión, lograron derrocar al brutal régimen fundamentalista. No obstante, los yihadistas crearon una insurgencia que desde su caída intentó recuperar el poder a través de tácticas de guerrillas y guerra asimétrica. Entonces, ¿quieres conocer cómo operó la insurgencia talibán durante 20 años tras la caída del poder en Afganistán en 2001? Quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos te contaremos toda la historia de las guerrillas fundamentalistas que combatieron a las fuerzas de ocupación norteamericanas al punto de obligar a que se retiren en 2021. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡comenzamos! El grupo internacionalmente conocido como Talibán es un armado político religioso fundamentalista de las creencias del Islam, principalmente de la yihad. De hecho, su nombre significa estudiantes y se definen a sí mismos como el puño vengativo de Alá que se alza contra la corrupción occidental. En los años 80, una terrible guerra entre la Unión Soviética y Afganistán tuvo lugar cuando Rusia intentó invadir algunos países de Medio Oriente. En los albores de la Guerra Fría, Estados Unidos intervino en el conflicto de manera indirecta. Decidió enviar armamento capaz de combatir a las tropas soviéticas de manera ilegal a Irán, desde donde fueron distribuidas a otras naciones islamistas. Tras la retirada de los soviéticos de Medio Oriente, la mayoría de las naciones quedaron en la más absoluta pobreza, y algunos grupos de veteranos armados se reunieron en torno a una creencia en común, la ley de la Sharia, que castigaba impunemente cualquier transgresión en contra de los dictámenes de Alá. Viajaron de poblado a poblado y se hicieron cada vez más grandes en número, al mismo tiempo que lograban simpatizar con los pueblos olvidados por Kabul. Para 1996, los talibanes contaban con la suficiente influencia política para desafiar al gobierno afgano y así lo hicieron. Pero el brutal gobierno de los talibanes, profundamente cruel con buena parte de la población, principalmente las mujeres que perdieron todo derecho básico y humano, no duró demasiado. Tras 5 años como autoridades de la mayor parte de Afganistán, recibieron un ultimátum por parte de los Estados Unidos. Debían entregar a Osama Bin Laden y otros líderes de Al-Qaeda. Tras los atentados cometidos por los mencionados terroristas contra el World Trade Center, los talibanes les brindaron asilo en su territorio e incluso tras la determinada amenaza de los norteamericanos, decidieron continuar con su decisión de protegerlos. Esto derivó en una invasión a gran escala por parte de una fuerza occidental formada por varios países y liderada por las tropas estadounidenses llamada Operación Libertad Duradera. El asalto fue brutal. En tan solo 3 meses, las fuerzas de la coalición occidental lograron apartar a los talibanes del Palacio de Gobierno y ayudaron a ubicar nuevas autoridades en el país de Medio Oriente, mientras que establecieron una ocupación para asegurarse de que el proceso fuera como Estados Unidos esperaba. Sin embargo, más allá de perder la primera batalla, los talibanes decidieron que no perderían la guerra. Duramente golpeados, los fundamentalistas se organizaron como en sus comienzos, en grupos que actuaban como justicieros pueblerinos, escondidos en bases subterráneas, principalmente ubicadas en cuevas o formaciones rocosas. Fue como volver a empezar, salvo que esta vez contaban con alianzas más estrechas e incluso disponían de la infraestructura de grandes organizaciones terroristas que actuaban por todo el territorio europeo y africano. La mayor parte de la insurgencia talibán se estableció en la frontera con Pakistán
No solo porque históricamente las zonas del sur de Afganistán recordaban a los ahora desplazados veteranos como héroes y era un territorio más seguro, sino que además permitía el tráfico con los países limítrofes. Entre las distintas fuentes económicas que los talibanes tuvieron durante su crecimiento como organización, la mayor parte provenía de las plantaciones de amapola. El continuo movimiento del opio permitió que los guerrilleros nunca perdieran su principal fuente de ingresos. A partir de 2002, las guerrillas pasaron casi 10 años actuando bajo las sombras. Si bien su actividad jamás se detuvo durante la ocupación norteamericana del territorio afgano, la posterior invasión de Estados Unidos a Irak hizo que más organizaciones terroristas o fundamentalistas, como las variantes del Estado Islámico, Hamás o ramificaciones de Al-Qaeda, se unieran a la lucha contra las tropas de la coalición. Lo cierto es que durante esta primera década de conflictos aislados en el territorio afgano, cualquier atentado o ataque que se diera contra las fuerzas norteamericanas se presumía de origen, o al menos, con participación de los talibanes, por lo cual es muy difícil determinar qué tan persistentes fueron sus acciones. Pero hasta 2014, los ataques aislados, ya fuera de pequeños grupos de guerreros yihadistas, bombas caseras u otro tipo de atentados, no representaron un peligro mayor para las tropas norteamericanas. Este periodo inicial vio un castigo de los caídos talibanes hacia sus compatriotas, a quienes consideraban cooperadores de los invasores occidentales, especialmente las mujeres, quienes habían ganado algunos derechos como el acceso a la educación primaria, poder mostrarse al caminar por la calle, o que la violación de una mujer soltera se considerara un crimen. A partir de 2015, el escenario cambió completamente. Mohammed Omar, el líder espiritual y fundador del movimiento talibán, murió. En realidad había fallecido en 2013 de tuberculosis, pero fue en 2015 cuando la noticia trascendió y la organización eligió a otro jefe, Akhtar Mansur. Si bien Mansur no fue reconocido por ser particularmente despiadado como líder supremo, su elección generó disputas entre distintas partes del grupo religioso. Esto llevó a que dentro de los propios talibanes surgieran rebeldes aún más fanáticos que retomaron las actividades bélicas contra las tropas de la coalición. La postura de Mansur era la de no negociar, pero creía que el movimiento aún no se había recuperado lo suficiente para actuar frente a frente. De cualquier manera, sus planes no duraron mucho, ya que tras menos de un año como jefe indiscutible, Mansur fue asesinado por un bombardeo norteamericano. Su sucesor, Hibat Allah Akhundzada, fue mucho menos precavido que Mansur a la hora de enfrentar a las fuerzas de ocupación. Akhundzada tomó como principal medida volver a unificar a las distintas ramas que se habían separado dentro de un mismo movimiento, además de que integró unos 40 millones de seguidores más, gracias a una gran campaña de difusión por los pueblos pastunes, uno de los grupos étnicos más grandes, pero también más pobres y vulnerados de Medio Oriente. Mientras formalmente negociaba un alto al fuego y una posible retirada por parte de las fuerzas norteamericanas, dirigía una guerra de guerrillas a lo largo y ancho del territorio afgano. El nuevo líder supremo fue muy efectivo en su cargo e incluso logró convencer a los estadounidenses de que no atacaría en caso de que comenzaran a retirar sus tropas. Pero todo se trataba de un engaño. Akhundzada ya había planeado que ni bien se oficializara el levantamiento de la ocupación, lanzaría un ataque masivo contra Kabul. Y así fue. Entre junio y julio de 2021, los talibanes asaltaron de manera persistente la capital afgana, las bases de la coalición occidental e incluso los aeropuertos, mientras civiles y soldados abordaban a los aviones que los sacarían del país. Estados Unidos no detuvo su plan de retirada y abandonó Afganistán apremiado por la avanzada de las guerrillas. En menos de 15 días, los talibanes derrocaron al gobierno que había actuado desde 2002 y reinstalaron el Emirato Islámico de Afganistán, con Akhundzada como líder supremo, religioso y político. Luego de escuchar todos los detalles sobre la resistencia talibán en Afganistán, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que los norteamericanos podrían haber hecho más para conservar su presencia en el país de Medio Oriente? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.